Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, 10 de agosto del año 2022, vamos con información pregoneros porque sigue este debate en cuanto a que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas, a formar parte de la Sedena. ¿Cómo ha creado revuelo todo esto, mis estimados pregoneros, toda esta polémica? Porque la oposición está totalmente en contra. Pero en esta ocasión, en esta entrevista, el senador Alejandro Armenta pone en su lugar tanto al panista Damián Cepeda como también a Miguel Ángel Mancera del PRD. El presidente López Obrador tiene focalizada la tarea de combate a la corrupción en los cuerpos de seguridad. Por ello propone que la Guardia Nacional esté ya incorporada a la Sedena. Este fue el debate porque pues ya sabemos que esta oposición así se están refiriendo a todo esto que es anticonstitucional. Es una abierta traición a los mexicanos. El presidente prometió acabar con el militarismo del país porque está comprobado que se genera más violencia y ahora promueve la formalización de militarización. Esto es el argumento de Damián Cepeda. Así los puso en su lugar el día de ayer en esta entrevista con Francisco Sea, el senador Alejandro Armenta. Vamos a escucharlo. Significa este anuncio que hace el presidente de pasar la Guardia Nacional ya abiertamente a la Sedena, a las Fuerzas Armadas, significa la militarización formal de este país. Lo han hecho en la práctica, pero de manera ilegal, lo está tratando de hacer ya, digamos, establecido en un acuerdo. Esto tiene varias implicaciones, yo destacaría de entrada dos. La primera, legal. Es completamente inconstitucional. Basta con saber leer, o sea, ni siquiera tener ojos, leer de cualquier manera, ¿verdad? Contacto, si quieres, el artículo 21 constitucional, para ver que dice ahí que las instituciones de seguridad pública son civiles. Y lo dice con toda intención, lo debatimos. El presidente intentó tener una Guardia Nacional Militar y le dijimos que no. Y quedó textualmente ahí que la Guardia Nacional de la que está hablando va a depender de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Entonces es abiertamente inconstitucional. Pero no solo eso, sino que el 129 constitucional le prohíbe a las Fuerzas Armadas tener una participación en tiempos de paz que no sea disciplina militar, salvo el permiso especial que se les dio precisamente en tanto echaban a andar la Guardia Nacional. Entonces, primero es ilegal y inconstitucional. Pero segundo, un mensaje político del presidente, muy delicado. El presidente sabe que esto es ilegal. Lo intentó, fracasó y dice, no me importa. ¿Sabes la Constitución? Yo estoy por encima de ella. Y eso es bien peligroso porque parece decir, el Estado soy yo, a mí no me aplican las leyes. Y ese es un pésimo mensaje hacia el país. El presidente como jefe de Estado debería poner el ejemplo de respeto al Estado de Derecho, no el ejemplo de cómo violarlo. Y si tiene una idea distinta de cómo resolver el problema de seguridad, que por cierto ha fracasado estrepitosamente porque hay más violencia que nunca, ¿no? Que nunca. Si tiene una idea distinta, que presente una iniciativa y que se debata. Pero el día de hoy, la Constitución dice que la Guardia es civil y así se debe de respetar. Importante poner en la mesa que el presidente de la República ha planteado las dos vías, ha comentado en diversos momentos, y nosotros en Morena lo apoyamos. Una, la reforma constitucional, y dos, el decreto. No es inconstitucional porque está fundamentado en la Constitución. El presidente, en el artículo 71 de la Constitución, tiene la facultad de emitir decretos. Tiene facultad. Sí, el 21 establece el mando civil de la Guardia Nacional, pero también constitucionalmente el presidente, que es el depositario del Poder Ejecutivo, y hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde esta tiene un apartado en el ámbito centralizado y en el ámbito descentralizado. Ya en el artículo 29 actual de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para los efectos de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los activos de la Guardia Nacional, los activos del Ejército, Guardia Nacional, al servicio de la Federación, son de su competencia. Es decir, entiendo que la polémica es este tema de la militarización. Bueno, pues Fox y Calderón militarizaron al país, desestabilizaron al país y corrompieron a las corporaciones policíacas, las corrompieron. Genaro García Luna es el mejor ejemplo de cómo el gobierno era el propio agente que corrompía y que se vinculaba con el crimen organizado. Entonces, sin duda, la Guardia Nacional la tenemos que cuidar, la tenemos que blindar, y esta estrategia que tiene el presidente de salvaguardarla a través de la Secretaría de Defensa Nacional, que es un órgano de la administración pública, O sea, no es un ente autónomo, Es que luego pensamos, el ejército,
como si fuera un ente ajeno, ¿no? El Pero ejército... es inconstitucional, no, a ver, nada más esto... ya dice toda una vuelta así. No, esto tiene ¿Lo debatimos o no lo debatimos? Lo vamos a debatir. No, y la Corte, ya lo debatimos. Sí. Sí o no intentó el presidente en su iniciativa que fuera militar como hoy lo quiere hacer, lo logró aprobar doblando diputados de la oposición vergonzosamente en la Cámara de Diputados de la legislatura pasada, y en el Senado le dijimos que no a esto que quiso. Claro. Y la Constitución no solo dice que es civil, dice que la adscripción es a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, no hay lugar a... 21 constitucional. Y luego dice, espérame tantito, que está prohibido para las Fuerzas Armadas entrar en otra labor. Y tiene una razón de ser. Ha fracasado en el mundo el modelo de que los militares se encarguen de seguridad pública. Te pueden ayudar temporalmente, como dice la Corte Interamericana, y que lo pusimos nosotros en un transitorio. Extraordinaria, temporal, subordinada, fiscalizadamente de acuerdo, en tanto fortaleces un cuerpo civil. Pero entregarle a la milicia la seguridad pública es un sinsentido que genera más violencia, más opacidad. Ahí están los fideicomisos que se acaban de descubrir, nunca dan información de nada. Y además el problema de seguridad pública no solo es el crimen organizado. Hay casi 30 millones de delitos en este país que van a andar patrullando en las colonias con armas largas y hammers. ¿Te da seguridad eso? Y por último, espérame tantito. Qué bueno por último, ha sido un fracaso. Lo ha hecho en la práctica. Y fracasó. Yo no sé con qué cara ve a los mexicanos, porque le prometió, él fue y les dijo de frente: atrás fracasaron, Calderón militarizó este país. Es cierto. ¿Por qué lo siguen haciendo? Calderón en su pico tuvo 53,000 militares. Aquí hay más de 100,000. Se quedó en pañales Calderón con la militarización del país contra lo que ha hecho el presidente López Obrador. Fracasó entonces y va a fracasar hoy. Hagamos juntos una estrategia de seguridad que cambie esto y que genere paz a través de inteligencia financiera. Por último, que si García Luna, que se refunda en el bote aquel que haya traicionado la confianza de México, si así se lo demuestran. Pero no por eso vas a militarizar el país. Es necesario dejar en claro que no hay claroscuros, como tú los quieres marcar, porque entonces es la forma de deslindar la desgracia del gobierno de Calderón y de Fox, porque la Guardia Nacional ha contribuido a eliminar, a disminuir el robo de hidrocarburos. La Guardia Nacional ha contribuido a evitar el lavado de dinero, ha contribuido a disminuir una gran cantidad de indicadores de delitos del fuero común. O sea, decir, es una tragedia, es una desgracia. Del menos del 10% de las detenciones de este país. De hecho, el 2%. Es el papel que debes de jugar, Damián, en ese sentido, de descalificar. Pero lo importante del tema es, el presidente está cumpliendo con una función, sí, está poniendo orden en el país, sí, tiene el presidente la facultad constitucional de emitir decretos, sí. ¿De militarizar el país? No, pero de emitir decretos. Mira, estás es mal parte de la organización de la administración. administración. Lo que citaste estás mal, ese no es el fundamento del decreto, pero lo que sí te voy a decir es, la obligación que tiene hoy, ¿cómo la van a salvaguardar? De retirarse a los 5 años, se vence el próximo año. ¿Cómo? O sea, eso está en la Constitución. Es un transitorio. Artículo 71 de la Constitución. El derecho de iniciar leyes o decretos compete, fracción primera, al presidente de la República. Por eso vas a sacar un decreto inconstitucional. Pero ¿qué dice? Si ves el 89, dice para conducir y darle interpretación a las leyes, no para modificar la Constitución. Sí, sin duda, entonces, el presidente... A ver, el presidente tiene la facultad, es el depositario de la administración pública. ¿Estamos? Sí. No es el poder legislativo. ¿La Secretaría de la Defensa Nacional es un ente autónomo o es una dependencia del Ejecutivo Federal? Es una dependencia que tiene facultades constitucionales limitadas, que no incluyen la seguridad pública. Artículo 26 de la Constitución, artículo 29, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No puede, que nadie lo ha hecho. Pero no puede hacer más de lo que está ya hoy permitido, y expresamente permitido. Y la Constitución le limitó a los 5 años regresar a sus cuartos. Ahora, ese va a ser el debate que vamos a dar. Porque el presidente sabe que esto va a acabar en la Corte, y desgraciadamente la Corte en muchos casos se ha subordinado a interés del presidente. El decreto de militarización de 2020, de mayo, es ahorita en agosto de 2022, que todavía no lo resuelve. Esa es la complicidad a la que está jugando el presidente. Qué pena tener un presidente de ese nivel. Yo les hago una pregunta, independientemente de que veo el punto de vista de cada uno muy claro. ¿Y ya le preguntaron a los militares? Porque los militares, estamos discutiendo, yo sé que no es un ente autónomo y tiene que hacer lo que se les ordene, pero yo creo que están hasta la coronilla, ya del asunto. La verdad es que yo creo que ya están cansados, como estaban cansados y como no querían hacerlo desde la época de Fox con el general Ricardo Clemente García. Que no se queden entrampados en esta obligación de regresar a los cuarteles en esta sentencia que hay de la Corte Interamericana. Pero la realidad es que no van a regresar. Y no solo eso, Eso sería inviable. Y no solo eso. Fíjate que esto es más, voy a adelantar una iniciativa que traigo ahí. Debería haber un castigo para aquel funcionario público electo que prometió algo en campaña y que cuando llega haga lo distinto. Porque el presidente, mira, hay videos, no uno, decenas, diciendo voy a acabar con la tragedia de militarización de este país, y hoy tiene al país más militarizado que nunca y no da resultados.
porque es un fracaso. Más de 120,000 homicidios y el territorio entregado al crimen organizado. Es natural que estés en esa posición. No son datos, pero lo más importante, tú dices que es inconstitucional, pero también es inconstitucional haber entregado el oro, la plata, el agua, el litio, por cierto. Al que lo haya hecho más, por cierto, mire, aquí está, les traigo el libro del libro. Aquí está Oye, gracias, pero sigue siendo inconstitucional. Aquí está. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Ese es el argumento de esta oposición en los últimos días, luego del anuncio del acuerdo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la Guardia Nacional forme parte ya de la Sedena. El presidente busca militarizar formalmente al país porque está pidiendo que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Con eso estaría violando la Constitución y lo sabe, pero no le importa. Esos son los argumentos de esta oposición en nuestro país y de eso pues no lo sacan a todos estos prianistas. En fin, los que salen a criticar luego que los abrazos no balazos no funcionan son estos mismos que ahora pues se niegan a este tema, a este debate, mis estimados pregoneros. Así es esta oposición en nuestro país. Nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando un excelente día. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.